Saludos desde la Biblioteca Juvenil de Mayagüez. Mi nombre es Waleska Vargas, administradora de la biblioteca. Y en esta ocasión cuento con una grata visita. Tengo por aquí a Rocío del Mar, que es educadora, bióloga marina y artesana. También es fundadora de la Ruta Artesanal Boricua Porta del Sol. Y nos viene a hablar de un proyecto que están trabajando. También tengo con nosotros a la artesana, poeta, educadora y artista María Cajigas Nieto. Así que vamos nosotros aquí a comenzar para que ellas me cuenten y nos cuenten a todos qué se está trabajando ahora aquí en el área oeste de Puerto Rico. Pues, ¿quién empieza? ¿Tú? Yo, pues ante todo, gracias Waleska por recibirnos aquí. Bienvenida. Y especialmente cuando hablamos de una biblioteca juvenil que queremos impactar a esos jóvenes. Y le cuento, además del agradecimiento, Ruta Artesanal Boricua es una organización de artesanos trabajando para artesanos. Nos establecimos desde 2020 y somos artesanos que queremos promover y visualizar el patrimonio artesanal de más de 5,000 años a través de la educación a todos, donde empoderemos sobre esa cultura que tiene mezclas de razas, técnicas. Hemos recibido de todo el mundo un poco de influencia y ahora más con lo digital. Como esta experiencia actualmente nos trae nuevas oportunidades y nuestros artesanos son maravillosos con esas oportunidades. Somos bien autodidactas. Y Ruta Artesanal busca hacer eso y ahora lo empezamos en San Juan. Y ya lo estamos extrapolando y estamos ahí incluyendo a María, poniéndola en el correr y en el ejecutar desde Porta del Sol. Y Porta del Sol, dale María. Pues aquí nosotros básicamente vamos a enfocar ese mismo trabajo que llevamos Ruta haciendo en San Juan y en el área metro, pues llevándolo aquí con educación, los talleres, espacios de exposición para los artesanos, recorridos guiados que vamos a estar creando y nuestro enfoque principal que es crearle esas personas que van a llevar a cabo esos recorridos con los intérpretes artesanales. Y de ahí empieza el curso que vamos prontamente a dar en Aguada y Utuado en esta zona de Puerta del Sol. Estamos, ¿verdad?, yendo pueblo por pueblo, intentando impactar todos los años un pueblo diferente, así que en esta ocasión le tocó a Aguada y le tocó a Utuado, que es vamos a crear los miércoles. En Utuado es de 9 de la mañana a 12. Correcto. Y en Aguada son los mismos miércoles, pero de 5 a 8 de la noche. Qué interesante para aprender de toda esa cultura, todo eso, nuestros orígenes, que es tan importante. Esos orígenes artesanales nos dicen mucho de cómo era, ¿verdad?, el pensamiento del puertorriqueño. Porque, ¿verdad?, lo que vivíamos en esta islita de nuestros antepasados. Eso es así. Prácticamente el patrimonio artesanal viene marcando la historia de lo que fue ese caminar de nuestros ancestros, ¿verdad? Desde nuestros primeros pobladores que fueron los taínos o los indígenas hasta el día de hoy, porque igual Bad Bunny se pone en tendencia sin darle mucho auge a que él está siendo tan famoso, pero él también se convierte en cultura. Entonces a largo plazo venimos cargando y adaptando, ¿verdad? La cultura siempre está en ese surgimiento y crecimiento. Sí, que hay mucho más que eso, hay mucho más. Pues la cultura sí es más que eso, porque realmente nosotros pertenecemos a la Alianza Puertorriqueña para las Artes también, y son 8 columnas culturales que se entrelazan y trabajan de forma solidaria y sinergética, empezando por la literatura, que es la que tenemos aquí en la biblioteca, siguiendo con la arquitectura, la artesanía, que no se nos quede ni por casualidad, el arte plástico, la danza, el teatro, el cine, todos nos trabajan la cultura y la extrapola al mundo entero. Y esas 8 columnas que cimentan de forma sólida al Puerto Rico de hoy, con sus 5,000 años de historia, con la interacción espectacular con el planeta, porque a lo mejor nosotros somos un puntito pequeño o un buen archipiélago en medio del Caribe,
pero hilamos y nos extrapolamos, estamos hasta en la luna, vamos, ya no salimos hasta del planeta. Así que esa interacción social entre 3.5 millones de habitantes, que la única raza para mí que no se puede describir físicamente, ya que hay una buena muestra, Ajá. es el puertorriqueño, mimetizado con tanta interacción, pues la tenemos que extrapolar a que nuestras nuevas generaciones, aquí con los jóvenes, a través de las diferentes expresiones culturales, se sigan trabajando. Y eso es lo que trata de hacer Ruta Artesanal Boricua, desde la artesanía, pero en conjunto, de forma solidaria, con esas 8 columnas. E impactando de forma socioeconómica a todas las poblaciones. Con María y el equipo de Mayagüez, que lo hicimos este principio de año, María te puede dar un poco de datos, trabajamos un proyecto que se llama Talentos TEA. Ajá, ¿y qué es Talentos TEA? Talentos TEA habla de la capacitación de parte de la población de autismo en una verdadera vida económica. Siempre hablamos de vida independiente, pero ¿y dónde están los chavos? Sí, Si tú y yo sabemos que si no hay quien pague la luz, Luma te va a perseguir. Y la vida independiente es muy buena porque realmente ellos, ¿verdad? Aprenden también a hacer sus cosas normalmente, como cualquier hijo de vecino. Pero el día que falte quien oficialmente los mantiene económicamente, ¿qué van a hacer esos pobres muchachos? Sí. Pues entonces la idea de TEA fue crear dentro de la artesanía artesanos con discapacidades, pero funcionales dentro de. Tuvimos la experiencia, Coral y con, ¿cómo es que se llama la organización? AMPI. Que hubo una nena que dijo que yo no sé por qué me escogieron, porque yo no sé hacer nada de esto. Y Coral le dijo, bueno, pues si te escogieron fue por algo. Terminó siendo la mejor del grupo. Y está muy orgullosa de que aprendió a hacer repujado en metal. En su casa. El metal es quien define un renglón artesanal. En Puerto Rico hay 24 renglones reconocidos. Se definen por la materia prima. Sí. Y las técnicas que le impactamos a esa materia prima son las técnicas. Y en 35,000 artesanos, imagínate si hay renglones y técnicas multiplicadas exponencialmente. Nuestros jóvenes TEA, en este caso en Mayagüez, los trabajamos con AMPI, fue repujado en metal, pero también trabajamos en San Juan un grupo, y fue con higüera. Y hacen su expresión artesanal desde la higüera. Y más allá de enseñarle a hacer un arte, a imprimir cultura, a apasionarse por esa cultura, le damos el espacio para que la mercadeen. En mercados aquí en Mayagüez, en conjunto con las diferentes organizaciones que apoyan a los artesanos, como el Instituto de Cultura, el Desarrollo Económico y más todavía la comunidad, que es quien más aporta a este proyecto. Y es esa comunidad que quiere empoderarse de la cultura y la lleva a otro nivel. No necesariamente con el único norte de una economía, sino de que es un win-win. Gana la economía, gana la sociedad y gana la cultura. Y el individuo también. Correcto. Sí, y tremendo porque entonces no es necesariamente el talento lo único que tú necesitas para tú poder generar. Tú necesitas ser adiestrado de qué tú vas a hacer, cómo tú vas a generar el dinero. Claro. Y eso es tremendo. ¿Cómo puedes exponer tu trabajo? ¿Cuál es el precio que le vas a poner? Porque tiene una fórmula el proceso. La forma correcta. Una fórmula también matemática de cómo tú ponerle precio a lo que estás haciendo. Y que sea costo efectivo, que no pierdas. Todo eso se le enseña a un artesano que empieza de cero. En el pasado se aprendía el camino. Y tú hablando con los demás y yo, pues nos vamos por aquí. Pero ahora hay organizaciones que nos han enseñado a ponerle precio a las piezas que creamos por el tiempo de preparación, por la cantidad económica de materiales, bla, 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 ¿verdad? Y eso llevamos para que ellos también aprendan a sustentarse. Yo compré esto, con esto hice tantas cosas y este es el precio de venta para que sea efectivo, para que ellos puedan sustentar y mantener su negocio, porque le pasa a mucha gente. Si no tienes cómo sustentar el negocio, te vas a quebrar.
Sí. Así que la idea también es que ellos aprendan a hacer ese cálculo matemático y poder, ¿verdad?, mantenerse durante muchos años. Claro, porque son individuos funcionales normalmente, ¿verdad? Más allá de la Eso. capacitación, de que aprenda técnicas de cómo transformar una materia prima, está cómo manejar su empresa. El artesano es un emprendedor, Su es un negocio. empresario. Tenemos un proceso fiscal distinto porque la licencia de artesano, que es única, porque aunque no podemos, siempre hay áreas para mejorar, pero Puerto Rico tiene la ley 166 que protege al artesano. Lo que necesitamos es que se cumpla el dedillo. Tiene una gran oportunidad para nosotros como artesanos. Para darte un ejemplo, las islas vecinas solamente se reconocen como renglones artesanales unos 10 oportunidades, que fue las que se documentaron con Europa. Después de eso, todo lo demás es negocio y comercio. Y en Estados Unidos solamente se reconoce y se protege bajo la ley, lo que son trabajos por tribus nativas de Estados Unidos. Ajá. Y la tiene que aprobar el jefe de la tribu. Si te enchismaste con el jefe, tienes un problema. Pero así de limitantes, y nuestra ley artesanal en Puerto Rico evoluciona. Y si lo hacemos bien, lo permite. Así que tenemos que protegerla, tenemos que hacerla cumplir, porque después que eres artesano también eres embajador, también eres gestor cultural donde Sí. transmites la cultura. Eso es así. Mira, para irnos un poquito por esa vía, en el 2018 yo tuve la dicha de ser invitada a Chile a un evento internacional. Y parte de lo que íbamos a hacer allí, además de las presentaciones que teníamos sobre la cultura puertorriqueña, las exposiciones de nuestro trabajo artesanal, que fuimos 4 artesanos de Puerto Rico y tuve el placer de ir, ellos querían que le ayudáramos a crear esa ley que nosotros tenemos aquí allá. Porque ellos entendieron que su idiosincrasia artesanal era casi igual que la de nuestra. Y lo único que ellos tenían era un representante en el Parlamento, que sería el equivalente al Senado y la Cámara, Ujú. que esa única persona tomaba determinación de todo su país artesanal. Y entendían que ellos tenían que identificar sus renglones artesanales, Ujú. que tenían que evaluar esos renglones artesanales, que se siguieran las técnicas ancestrales. Y tuve la dicha de participar en ese proceso, de irle a exponer lo que es nuestra ley, la 166 del año 1995, que desde ese tiempo nos ha avalado y nos da herramientas para poder mantener la cultura. Y que nuestro primer enfoque, además del económico, sea la educación cultural, ¿verdad? Que la gente Correcto. entienda que eso venía del pasado, que cómo lo hacían nuestros antecesores, esa historia detrás de, porque el que tú comieras en una dita no era por el simplemente de hecho de que era una dita, era que era la forma más barata de nuestro antepasado poder Servir la comida. servir la comida. Y como a este tiempo hay gente que se quiere beber su café en una dita. Sí. Porque dice que sabe diferente a bebérselo en el vaso de metal o de plástico. Claro. Y entonces, ¿cómo ese trasfondo histórico también hace ese clic con lo que tú puedes sentir cuando te bebes ese café? Y de eso se trata la educación cultural. Y para eso, ¿verdad? Viajamos allá para que ellos pudieran también aprender a cómo preservar su cultura. Todavía ellos no la han podido terminar porque ellos tienen, ¿verdad? Todavía comunidades indígenas activas, ¿verdad? Nosotros, Sí. por alguna razón, perdimos, ¿verdad? Ese bagaje histórico de mantener esas culturas indígenas nativas. Pero esa historia y esa preservación de lo que nuestros nativos hacían, lo hacemos nosotros con la cultura. Y lo hacemos a través de la artesanía. Y la ley nos vino a dar ese empujoncito, ¿verdad? Otro es que, ¿verdad? Siempre le damos gracias al Instituto de Cultura, que también dedica una cantidad de dinero específica para mantener lo que es la historia. Sí. Y seguir estudiando a base de ello. Ujú. Eso de que dijeron, no, que si se extinguieron los indígenas, lo tenemos en la sangre, y ha sido un estudio que ha hecho el Instituto de Cultura por mucho tiempo, de la mano de muchos estudiosos. Y de gente ¿verdad? Que ha inyectado a lo que es la Eso es cultura. así, porque eso es un mito, ¿sabes?
nuestra cultura, nuestros antepasados están con nosotros todavía. Siguen con Así nosotros, es. nosotros, el puertorriqueño es una mezcla de tantas, Aquí dentro está de sangre tantos, de de nuestros tantos. nativos. Y Eso es así. cada vez que se hace algún estudio genético sale que tiene un % bastante grande de esa sangre nativa en nuestras Y venas. aunque hayan ciertas cosas que, ¿verdad?, se hayan desplazado, no aparezcan o se hayan desaparecido, sabemos de nuestra cultura, es lo que se ha transmitido, el boca en boca, Claro. el boca en boca y Tú oye, un sabes, orgullo que te hayan tomado de modelo nuestra, sí, ¿verdad? Esa ley. quedé en shock en aquel momento que recibí la carta porque yo nunca, y lo hablé aquí en una presentación que dimos hace poco, nunca me creo experta en el tema porque yo llevo apenas más que 20 años en la 20 artesanía años son. y entonces creo que me falta mucho más conocimiento. Claro. Sí. Y entonces el día que yo recibí aquella carta, yo no era para mí. Lo primero que dije y cuando vi que sí, estaba específico con mi nombre, yo quedé impactada y la real es que fue una experiencia bien inigualable. Porque el tú conocer la historia cultural de un país de la mano de sus propios nativos, de Sí. sus propios indígenas, ¿verdad? Que aquí nosotros no lo vemos porque nosotros somos nativos, Ujú. pero no tenemos esas comunidades arraizadas a sus antepasados indígenas. Esa organización. La organización que tienen, cómo ellos llevan su patrimonio cultural y su bagaje artesanal. Ujú. Siempre recuerdo que tuve la experiencia de hablar con un indígena de los mapuches, porque ellos tienen un árbol que se llama la araucaria, ¿verdad? Es un árbol endémico de Chile, no se da en más ninguna zona por el clima que Ujú. tienen. Pero cuando tú cortas una chuleta, que es un pedazo que parece una chuleta de cerdo, ¿verdad? Sí. Cuando cortas esa chuleta de madera y tú la pones al sol, es translúcida. Tú puedes ver el sol de un lado a otro. No Wow. importa el grosor que tenga la madera. Y yo quedé impactada porque, ¿verdad? Nuestras maderas aquí son sólidas. No tenemos ninguna translúcida. No es que tú vayas a ver como cuando tienes un cristal, vamos, pero sí ves que la luz traspasa la madera. Y no, pedí que me regalaran un pedazo de palo para traérmelo para Puerto Rico y tenerlo de exhibición y me lo quitaron en el aeropuerto. En el aeropuerto. ¿Por qué? Porque ellos tienen una preservación cultural ambiental bien grande. Y pues la situación de que no puedes estar transportando materia biológica. De la única forma que me Ujú. dejaban pasar un canto de palo era que Ya estuviste ellos trabajando. ya estuviera trabajado como una artesanía. Ok. Y entonces yo, debía haber metido cuchilla allá. Exacto. Un poquito que sea para podérmelo traer. Pero, tú sabes, ver eso hizo que yo amara mucho más nuestra cultura. Y amara mucho más el llevar esa educación y lo hemos logrado a través de Ruta. En algún momento también fui presidenta de la Cooperativa de Artes Culturales de Puerto Rico y de la mano de ellos, ¿verdad? Después que yo vine de Chile, creamos lo que es la organización de la cooperativa y también nuestro enfoque siempre ha sido la educación y de mantener el que la gente entienda y comprenda qué es la artesanía. Porque tú ves a una persona vendiendo cosas en la calle, en una mesa, y lo identificas como artesano. Mira el artesano. O vas a unas fiestas patronales, por ejemplo, y ves a alguien vendiendo cosas en una mesa y lo identificas como artesano. Pero él no es un artesano. Muchas veces son manualistas, que es una definición Exacto. diferente. Correcto. El artesano busca materia prima. Tiene que enfocarse en crear con un básico de una materia prima. Y no todo el mundo es artesano. Y no cualquier materia, porque ellos escogen muy bien, cada artesano escoge muy bien lo que van a trabajar. Si es madera, hay lo van unas a maderas en trabajar. específico que se Exacto. trabajan. Que se puede trabajar todo, vamos, pero como hay una degradación biológica, pero hay maderas que se dañan más rápido Sí, que la otras, se desintegran más rápido. Así que preservación. el artesano es el experto y escoge su madera. En el caso del metal, hay metales que son más dóciles, entonces tú puedes saber qué tipo de metal ponerte encima. Hay personas que son alérgicas a metales. Sí. Y entonces, si tú vas a comprar una sortija, por ejemplo, y eres alérgica a algo, y el artesano te está vendiendo una pieza de plata, por ejemplo, y eres alérgica a la plata, tú le dices a él, mira, ¿cuánto nivel de plata tienes? La mayor parte de la gente le compra 9.25.
pero eso es una aleación, es una mezcla de plata con otra cosa. Y eso lo sabe un artesano, quien trabaja la materia prima desde cero. Y de ahí parte, ¿verdad? El experto en la creación de piezas y de que tienen ese bagaje cultural histórico con una materia prima como base. Y, ¿verdad? El nosotros poder a través de Ruta Artesanal Boricua llevar esa educación y que la población entienda que debemos seguir preservando lo que es la historia cultural del país. Y los artesanos son esa primera trinchera, porque mantienen dentro de sus mesas el trabajo cultural. ¿Por qué? Porque cuando te certifican, una de las cosas que los técnicos de las evaluaciones de fomento identifican es que tu trabajo tenga cultura. Correcto. Sí, es parte. Y es importante que ese artesano se mantenga llevando cultura en su trabajo. Obviamente hay cosas que vienen de China. Para ponerle un ejemplo, nosotros conocemos a quien le hizo la pava a Bad Bunny para el evento. El ángel que se sienta con sus manos a tejer la paja para hacer la pava. Pero esas pavas las puedes conseguir hechas por máquina de China. Correcto. Y puede parecerse, pero no es lo mismo, no te va a durar igual, la calidad de la materia que están usando tampoco es la misma. Y tú ves cómo Ángel se sienta a entretejer esa materia prima. Y de esa cantidad de hojas, tú ves cómo se crea una pava, es una cosa espectacular. Yo misma no me sentaría porque yo creo que yo no tengo paciencia para tejer. El tejido conmigo no es. No importa en qué variante. Pero ver cómo él se vive, cada entretejer que hace con esa hoja es otra cosa, otro nivel. No, y más allá de entretejer, el nivel de ingeniería que hay en el proceso, porque es exacto, es divino, es espectacular. Y la historia cuando viene de la abuela es un evento generacional y él continúa haciéndolo. Queremos rescatarlo y que más gente siga haciéndolo. Nosotros no queremos que toda la población sea artesanal, pero sí que tenga la sensibilidad, que el trasunto histórico de qué es nuestro patrimonio, de cómo nuestros ancestros nos dejaron una marca. Y bien importante, nosotros los artesanos somos los escritores todos los días del patrimonio. Aquí se exhibe el libro, la literatura escrita, que es un arte espectacular. Pero hay una comunicación verbal en esa artesanía que escribe y plasma el diario. Las banderas negras tienen un momento histórico y marcan un momento, una fecha que podemos identificar. Y así, los Reyes Magos con mascarilla son boricuas. Así que ahí hay el plasmar de una historia real que anteriormente la arqueología la documentaba, hoy son los artesanos en Puerto Rico y en el mundo entero. Ese es el valor mayor de un artesano. Y esa es la cultura que queremos seguir transmitiendo. Amigos, en esta biblioteca nosotros contamos con una sala dedicada a la puertorriqueñidad. En esta sala pueden conseguir, si usted quiere investigar y aprender un poco más de esos orígenes, puede venir, sentarse aquí, estar el tiempo que usted desee y aprender más sobre eso. Ahora yo quiero preguntarle a las chicas, me hablaron sobre una parte del proyecto que decía guía turístico. Los intérpretes artesanales. Ajá, porque en realidad los artesanos son guías turísticos. Prácticamente. No es que sí, porque ellos muestran en sus obras, ¿verdad? Parte de todos nosotros. Como un profesional, todos los guías turísticos tienen que estudiar y educarse en el proceso de comunicación, ¿verdad? Y nosotros, a través de Ruta Artesanal Boricua, estamos creando esa educación para que los artesanos se certifiquen como guías turísticos, que en este caso se llaman intérpretes artesanales. Tiene una connotación de esa experiencia. Más allá de tú decirle esto es lo otro, la persona que está requiriendo sus servicios pasa por esta experiencia de tener una pieza en la mano, de tocar, de educarse. Sí. Porque no es solamente venir y decirle, no, la iglesia se fundó en tal fecha.
es que ¿con qué se fundó la iglesia? ¿Quiénes fueron los que fundaron la iglesia? ¿Cuál fue la primera iglesia? ¿Verdad? Cuando tú vienes a verla, han ¿Quiénes pasado la por el mundo. construyeron? Quienes la construyeron, quienes dieron, ¿verdad? Muchas cosas que la gente no sabe es que los pueblos se forman por donaciones de personas, ¿verdad? Del mismo pueblo. Eso es así. Personas que Personas dijeron, yo tengo pudientes del 5 pueblo. cuerdas y yo te las voy a donar para que Exacto. forme el pueblo de Mayagüez. Así fue. Así es. Y Así se fue. unieron un par de personas y dijeron, pues yo tengo 5 más. Y cuando viniste a ver, tenías un pueblo montado. Así Y fue. la primera iglesia que se fundó en Mayagüez, para ponerte un ejemplo, ¿verdad? Porque estamos aquí, Ajá. no es la iglesia que tenemos hoy en día. Se ha quemado como 500,000 veces. Y la terremotos. fachada y los terremotos. Y cuando viniste a ver, la iglesia de hoy no era la primera que estuvo. No, Pero los cimientos de esa iglesia primera que estuvo están ahí. están ahí. ¿Qué pasa? Si yo vengo y cojo a alguien y le digo, no, porque la iglesia fue formada en tanto, pero no le conté cuántas, ¿verdad? Ese proceso Los cambios que y los cambios que ha tenido, no es es un guía turístico, no es un intérprete. En este Correcto. caso, Exacto. los intérpretes artesanales van a ir a la mesa de los artesanos, a los talleres de los artesanos, si es posible. Y van a llevar a la persona a conocer más directamente lo que es ese proceso. Y más te puede hablar Rocío, que fue la creadora Ujú. real de esa idea que nos tiene a nosotras corriendo la idea. Pues estamos corriendo y ha sido, yo creo que bien positivo para todos los que estamos y los que reciben el impacto. Pues mira, la interpretación nació de esa bióloga marina que fue parte de los intérpretes ambientales originales Ah, en los 90 con Alida Ortiz, que los que conocen Sigran y los proyectos de El Pez León han visto un personaje bajito, pelo blanco, maravilloso, que si me escucha por ahí, hace tiempo no la veo, la amo un montón y creo a este ser humano interactivo en mi bachillerato. El intérprete ambiental originalmente comunicaba lo que un árbol y el ambiente no puede verbalizar. Así que 25 años después, un poquito más, empezamos a buscar alternativas de cómo hacer algo similar. Y creamos al intérprete artesanal. Y ese intérprete artesanal no es otra cosa que un artesano comprometido con educar. ¿Y por qué tiene que ser artesano? Porque un guía turístico te da, como muy bien María te dijo, datos, hechos escritos en la literatura. Pero el intérprete te tiene que comunicar con pasión la experiencia, evocando emociones en ti que tú no conoces y que te creen el empoderamiento, el interés de seguir curioseando el tema. Y en este caso, nadie te puede explicar más que un artesano que la materia prima te habla. sí. Que si no estás con la musa ese día, Ajá. aunque hagas correa, que eso es un proceso más mecánico, no la vas puedes a ni hacer. cortar. No vas a hacer. La musa no te acompaña, suéltalo y vete. Que no hay dos piezas iguales. Por Porque más no hay grande que forma que tú hagas dos piezas iguales. Ese intérprete artesanal tiene que ser un artesano para que pueda transmitir su experiencia. Ujú. Para empezar, las quemar, las pinchar de dedo, todo. Pues ese intérprete artesanal que se crea desde una idea inicial desde el ambiente, que eso es una sinergia bien interesante, porque seguimos en esta visión solidaria, tiene que ser artesano. ¿Por qué? Porque es el que puede explicar que si no está la musa, no se produce nada. Aunque sea el trabajo más mecánico del mundo. Que la materia prima te habla. Sí. Te dice qué quiere ser y esa conversación tú la tienes entre artesanos. Que no hay dos piezas iguales. También. Que si me piden una orden, ya hay artesanos que no te permiten una orden porque es que no se puede. ¿Y cómo transmitimos esa experiencia si no la hemos vivido? Y además de educar sobre ese proceso y que sea un artesano, que es interesante porque después de 6 academias, gracias a Dios, y los artesanos se enriquecen en el proceso, primero se educan ellos mismos y no solamente de su renglón, sino que le ganan respeto a sus compañeros. Porque cuando tú ves un producto, tú no ves el trabajo detrás de ese producto. María nos habló de las pavas de Don Ángel. Y el trabajo de Don Ángel son 8 o 10 horas en una sola pava.
entretejiéndola, pero fue a una palma, se le trepó encima, le sacó la dejó penca, secar. la Las dejó horas de secar, trabajo son la mucho más. limpió y estamos un mes en materia prima. Y si hace petata es otro Sí. tipo de palma y dónde está y cómo la encuentro. Exacto. Y no hay abundancia porque no hay un cosecho de palmas en ningún lado. ¿No? Así que esos procesos te los puede explicar y vivir con esa pasión un artesano y transmitírselo a nuevas generaciones, a un visitante, ya sea nacional o internacional, y se lo complicamos un poquito porque tratamos de ponerle la experiencia. Ensúciate las manos, ve lo incómodo que es coser cuero a 2 agujas, que eso no es una aguja que pasó y ya, hay un tenedor que marca, hay un martilleo, hay un proceso como el cuerpo, porque no son más que las manos. El paquete entero se va lastimando con el tiempo, pero la pasión en el corazón y el conocimiento es lo que queremos que se siga transmitiendo. Que no se detenga ese proceso. Hay personas que, por ejemplo, toman esta obra que hicieron y dicen, esto lo hago yo. Le dicen, pero ¿por qué? Mire, cuando usted vea a un artesano, respete su trabajo, respete las horas que trabajó. Si usted le está pidiendo esa cantidad es porque es lo que vale. Sí. Eso lleva ahí no solamente trabajo, lleva cultura, como dice, lleva experiencia, lleva, ¿verdad?, nuestros orígenes ahí. Así que hay que apoyar lo nuestro. Recuerden, siempre tenemos que apoyar lo nuestro, nuestros artesanos, porque hay ocasiones que van a otros países y pagan sin pensarlo. No, porque yo quiero. Pero mira, y lo de aquí es igual de valioso o más valioso porque es parte tuya. Hablando de valioso, ¿verdad? Hay dos temas que quiero mencionarte. Primero, algo que dijo Rocío de que nuestros intérpretes han aprendido a respetar a los demás. Tuve el privilegio de que la última academia de Ponce la llevé yo, ¿verdad? Y entonces cuando terminamos la academia, una de las señoras más mayores que teníamos de estudiantes me dice, ¿y ahora qué yo hago? Y yo, pues, te vas con Rocío y montas el recorrido en alguno de los mercados que tenemos. Me dice, es que ya yo no puedo ver a mis compañeros artesanos de la misma forma. Porque yo no sabía que se pasaba tanto trabajo en tal cosa o que esto era de esa forma. Y yo aquí he aprendido. Entonces, si es un artesano que está en un proceso de que decimos que se convierten en familia, porque nosotros nos vemos más de lo que vemos a nuestra familia realmente, que no sabe cuál es el trabajo que yo paso en crear mis tallas, o el trabajo que pasa Rocío en crear su molde de arena. Imagínate el público en general, ¿verdad? Entonces la idea es que si tú quieres aprender de artesanía, ya busca Ruta Artesanal Boricua online y vas a ver nuestra página y nos contacta y te vamos a dar un recorrido. Pero en ese proceso de valoración, la Cooperativa de Artes Culturales cuando se creó, nosotros nos pusimos un lema y era educar para valorar. Lo que tú no conoces, no sabes qué valor tiene. No. Y hay un detalle que Puerto Rico ha estado en el top 3 de las producciones artesanales en el mundo. Y en algunos casi 30 años nos mantuvimos siendo el primero en calidad y servicio como artesanos. Mira. Ahora estamos en un 2 y no sé si pues, pasamos a un 3. Pero siempre hemos mantenido ese estandarte en que las personas que vienen a comprar artesanía en Puerto Rico dicen que tiene una calidad casi parecida a la de la industria. Y eso nosotros tenemos que evaluarlo, ¿verdad? Y lo llevamos en nuestras clases, lo llevamos detrás de una mesa. Le explicamos a la gente, nosotros siempre hemos tenido un estandarte en calidad en nuestros trabajos artesanales. Y nos damos cuenta. ¿Cuántos tuvieron la dicha de tener un machete hecho por sus ancestros? Que todavía el día de hoy da candela. Funcionales. Pero compra uno de los que ahora venden industriales y a los 5 meses de dejarlo afuera cogiendo agua sol y sereno ya está todo mohoso y agujerado. Y entonces eso es parte de ese proceso de calidad artesanal. Correcto. Porque no lo vemos por el machete. Ahora mismo en el país no se hacen machetes. Pero era una artesanía en el pasado. Porque lo hacían nuestros ancestros.
para ellos poder crear no venía, no había chavos para comprarlo, así que tenían que crearlo ellos mismos. Y ese machete de los viejos ha durado mucho más de los que compras por ahí en la ferretería. Así que en la artesanía no solamente son los 24 renglones que están predispuestos en la ley que connotan un proceso. También hay un montón de trabajos artesanales del pasado que no se hacen en el día de hoy, que se han perdido, y parte del proceso de nosotros educar es que se recuerde que eso sí existió. Correcto. Ay, amigos, esta valiosa información la que hemos tenido en el día de hoy, estas dos compañeras que les digo, porque lo he visto, todos los artesanos son compañeros, son amigos, no están, si no tengo el trabajo yo, pues mira, aquel lo tiene, te voy a dar el número, tú sabes. Hay que apoyar la artesanía puertorriqueña, hay que apoyar a nuestros artesanos, a todos los que apoyan nuestra cultura. Recuerden que esta biblioteca juvenil está para servirle a la comunidad, está para educar, para llevarles a ustedes esta información tan valiosa, para que ustedes también la lleven a sus generaciones. Recuerden que todas estas actividades que nosotros programamos, no solamente para niños, también hay para todas las edades. Nos pueden conseguir en nuestra página bibliotecajuvenilmayagüez.org. bibliotecajuvenilmayagüez.org. Ahí usted puede registrarse, son completamente gratis. Le damos las gracias a todas esas fundaciones que nos ayudan a costear, ¿verdad? Estas actividades, y también a todas las personas de la comunidad como ellas que participan aquí en la biblioteca, ¿verdad? Porque desean y quieren contribuir a este país. Así que nos vemos en la próxima. Recuerden, Biblioteca Juvenil Mayagüez, donde leer es divertido.